Vamos a hablar del Visual Analytics o de la visualización de datos. Es decir, sumado a la visualización de los datos, utilizamos nuestro razonamiento, es decir, la interpretación de esos datos. La visualización de datos es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de gráfico utilizar, tenemos que tener en cuenta qué color de utilizar en cada uno de estos gráficos, el tamaño. Bueno, hay distintos factores que iremos viendo a lo largo de las clases. Entender cada uno de estos datos, entender el dato empresarial, entender el dato que estamos analizando es el objetivo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden, como decíamos recién, que hay muchos tipos de datos, muchos tipos de gráficos y tenemos que ser capaces de interpretar cuál es el mejor gráfico para mostrar lo que queremos visualizar en ese momento. ¿Por qué creen que las empresas deciden comprar software de visualización en lugar de desarrollarlo? Las empresas se dedican a comprar o mayormente compran software de visualización porque no tienen el expertise necesario para desarrollarlo o porque saben que si invierten en personas que lo desarrollen pueden tener errores, mientras que si lo compran abren un ticket para solucionar algún problema eventual que pudiera tener esa herramienta. Otro tema muy importante a la hora de elegir un software de visualización son las actualizaciones. Es decir, ese software necesita una evolución, necesita ir mejorándose, necesita ir ayornándose a las nuevas tendencias y demás. Estas actualizaciones, si compramos un software, dependiendo de la licencia que tengamos, nos las iremos heredando y la tendremos que ir instalando. Son puntos a tener en cuenta desde el punto de vista empresarial si decidimos desarrollar una propia in-house en nuestra casa, en nuestra empresa, o salir a comprar una. Por último, la contratación de personal a la hora de realizar visualizaciones o personal con la expertise necesario para desarrollar visualizaciones es muy importante y es otro factor que las empresas deberán tener en cuenta. Bien, con todos estos conceptos los invito a realizar la próxima actividad. Espero ya tengan lista su tabla de solución utilizando las sentencias que se presentaron. A continuación, la clave de respuesta para que puedan validar su solución. Como pueden ver, la característica entender los datos tiene su definición asociada. La visualización de datos hace entendible desde un punto de vista empresarial los datos. Visualización de la información y los tableros de control. ¿Qué les parece? Cuando tienen que visualizar los datos, las empresas, ¿cuál es la herramienta que más utilizan? ¿Saben cuál es la herramienta más utilizada en el ámbito empresarial? Excel. Excel es la herramienta que las empresas utilizan por defecto. Es decir, la que necesitan hacer un gráfico, necesitan mostrar algo, Excel es la herramienta comúnmente utilizada en las empresas. ¿Pero qué creen? ¿Es la herramienta más adecuada para visualizar los datos en un entorno de Big Data, en un entorno del Customer Analytics, por ejemplo? La respuesta está clara, no. No es la herramienta más adecuada. Es la más utilizada, pero no es la más adecuada. Con una hoja de cálculo del tipo de una planilla Excel, no podemos unir distintas fuentes de información, no podemos realizar nuestro proceso de ETL, de extracción, transformación y carga, no lo podemos hacer porque podemos tener distintas pestañas de nuestra hoja de cálculo, pegar allí los datos y demás, pero no podemos automatizar ese proceso. Cuando hablamos de las distintas etapas de un proyecto de Big Data, recuerdan que hablamos de limpiar los datos, integrarlos y demás.
esas actividades en una hoja de cálculo no se pueden hacer tampoco. Es una herramienta poco viable para realizar este tipo de actividades. Por eso las empresas que hacen proyectos de Big Data y que se dedican a analizar a sus clientes, a analizar el comportamiento de sus clientes, no utilizan Excel. O si bien lo utilizan para determinadas actividades muy puntuales y luego tienen una herramienta que les permite hacer la gestión del dato, el análisis, la visualización de los datos con herramientas más puntuales. Como pueden ver, una de las imágenes que les estoy presentando, ven allí, por ejemplo, las estadísticas de Michael Jordan a lo largo de su carrera. Allí pueden ver cuántos tiros hizo al aro de 2 puntos, de 3 puntos, cuántas faltas tuvo, cuántos minutos jugó, en cada una de sus temporadas, cuál fue su estadística y demás. Pero ¿les parece una forma práctica de ver todos esos datos? ¿Les resulta simple, sencillo de analizar esos datos? Bueno, cuesta un poco, ¿no? Esa forma de visualizar los datos en una tabla rígida, muy estructurado, no es la mejor forma de visualizar, por ejemplo, las estadísticas de este gran jugador de todos los tiempos. Veamos ahora otro ejemplo, veamos el ejemplo de Paul Gasol, otro de los grandes basquetbolistas de España. Allí podemos ver, ya empezamos a ver de una forma gráfica cuál en distintos colores, desde qué posición es la que convierte más tiros al aro, ¿no? Podemos ver allí poner algún color en la región, en el sector en el cual se para el jugador y en la cual realiza una mayor producción de puntos. Podemos ver cuántos puntos hace en determinadas posiciones, cuál es su posición más común dentro de la cancha de básquet y demás. Es decir, le estamos sumando gráficos, colores, posición y demás a un tipo de gráfico que nos permite ver de forma más clara esas estadísticas. Por supuesto que hay gran variedad de tipos de datos. Podemos hablar de mapas de calor, nubes de palabras, gráficos de dispersión. Sigamos con el ejemplo del baloncesto, del básquet. Allí tenemos otro gráfico que nos muestra en una forma de mapa de calor, pero adaptado a una cancha de baloncesto, un partido entre los Boston, de dos equipos de la NBA, Boston y Dallas. Como podemos ver allí cuáles son en color rojo, por ejemplo, la posición donde más se tira al aro, ¿no? Con distintos colores podemos ver cómo se mueven los jugadores dentro de la cancha de básquet, de dónde más se tira al aro, de dónde más se convierte y demás. Bien, estos son distintos gráficos adaptados a un determinado juego, a un determinado entorno. Pero esto lo podemos extrapolar y llevar al ámbito empresarial, a otro tipo de deportes, etc. Recuerden, la visualización de datos y Big Data son dos conceptos que van muy de la mano. Bien, dicho esto, los invito a realizar su próxima actividad. Como resultado de esta actividad, espero que mediante este simple ejercicio hayan logrado aplicar los conocimientos adquiridos. En pantalla podrán ver las claves de respuesta. Visual Discovery o descubrimiento de una forma visual de la información es una técnica muy utilizada dentro de los proyectos de Big Data o de inteligencia de negocios. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer este tipo de actividades. He elegido una que está muy de moda y que es muy poderosa, que es el SAP Lumira, de la empresa SAP, una empresa alemana.
Los invito a ver este video y lo comentamos al regreso. Bienvenidos. SAP Plumira es una solución simple para potenciar el análisis de datos a través de visualizaciones inteligentes e interactivas. Olvídese ya de las estáticas hojas de cálculo, cámbielas por una herramienta flexible, sencilla y segura. Usted puede conectarse a sus datos a partir de múltiples fuentes y unificarlos en la sección Preparar. Extraiga, fusione y filtre sus datos hasta obtener la información que corresponda a sus necesidades. Manipule y visualice fácilmente sus datos utilizando la interfaz de arrastrar y colocar. SAP Plumira es una potente herramienta de análisis, fácil de usar, independientemente del volumen de datos que necesite estudiar. La presentación de los datos es aún más apreciable cuando se muestran visualmente, por lo cual ahora es fácil transmitir su mensaje a través de gráficos y storyboards interactivos. Además, con SAP Plumira puede compartir sus visualizaciones con otros, colaborar dentro de su equipo u organización. Convierta ya la información de su negocio en un impactante relato de datos. Como pudieron ver en el video, SAP Plumira es una herramienta muy poderosa, es una herramienta que nos permite empezar a jugar con los datos, empezar a crear nuestras propias visualizaciones, empezar a descubrir los datos. Ese es el objetivo de esta herramienta y de muchas otras similares. Estamos trabajando sobre los datos, nos viene un universo de datos muy grande, muy amplio, donde tenemos distintos indicadores y que empezamos a jugar con ellos y encontrar nuestros propios resultados. No es un gráfico que hemos pedido a medida, no tenemos un requerimiento, queremos ver determinados KPI de esta forma, con este gráfico de barras, con este gráfico de dispersión, no. Hemos pedido un set de datos a nuestro equipo de desarrollo, a nuestro equipo de Big Data, le hemos pedido un set de datos, puede ser acotado con una determinada ventana temporal, donde queremos los datos de determinado mes del año, y para una determinada región, o un determinado segmento de clientes, por ejemplo, y nosotros entramos a descubrir esa información de una forma visual. Este es el objetivo de la herramienta, empezamos a navegar en los datos, empezamos a analizarlos, ponemos una variable, no nos gusta, la quitamos, ponemos otra, y así vamos jugando con las distintas variables y los distintos indicadores. Una vez que tenemos los datos que queremos adecuados, empezamos también a jugar con la visualización de esos datos. Ponemos esos datos en un gráfico de un mapa de calor, una nube de palabras, empezamos a ver, este gráfico se adapta mejor para el tipo de usuarios que voy a tener en esta visualización. Sí, no me gusta, lo cambio, pongo otro tipo de gráfico, pongo más de un tipo de gráfico, creo mi propio cuadro de control, mi cuadro de mando para mostrarlo. Las herramientas de visualización o de descubrimiento de la información también nos permiten compartir dentro de la organización esta información. Si yo he logrado una visualización adecuada de estos datos que he ido navegando y demás, y encontré una visualización adecuada, y encontré algún concepto clave que hasta el momento en la organización no se sabía, he encontrado la razón de por qué un determinado segmento de clientes ha dejado de comprar, nos ha dejado de comprar nuestros productos. Bueno, creo esa visualización, tengo las razones, comparto ese gráfico. Hay distintas opciones de compartir dentro de la organización esa visualización a la cual he llegado. Los invito a realizar su próxima actividad en relación a estos conceptos. Espero hayas podido completar la tabla con los conceptos solicitados. Si aún tienes dudas, en pantalla podrás ver el primer resultado que te servirá de guía para completar el resto de los valores. Las claves de resolución las podrás encontrar en el siguiente ejemplo.
Visual Analytics y Big Data es otro de los binomios que vamos a escuchar mucho durante esta materia, a lo largo de esta materia. El Visual Analytics es una herramienta, es una técnica de análisis de visualización y como vimos en otro momento hay distintas herramientas, hay varias empresas que proporcionan estas herramientas para visualizar de una forma correcta los datos empresariales o de un determinado proyecto de Big Data. He seleccionado una que se utiliza muy a menudo en empresas, es una herramienta muy popular en el ámbito empresarial que se llama Tableau. Tableau es una herramienta que nos permite jugar con los datos, visualizarlos de una forma simple, coherente y muy amigable. Los invito a ver este video y lo comentamos al regreso. Tableau Desktop lo ayuda a ver las historias que están en sus datos. Es un método de análisis visual que todos pueden usar. Arrastre y suelte elementos para encontrar tendencias y valores atípicos. Sin esfuerzos, explore sus datos en profundidad y utilice rápidos cálculos de tabla, como el total acumulado, para obtener un panorama general. Conéctese con los datos que le interesan, independientemente de si están hospedados en una hoja de cálculo, una base de datos o en los Big Data. Desde una única aplicación, acceda a almacenes de datos, además de aplicaciones y bases de datos en la nube. Combine y empareje datos a partir de diferentes fuentes. Tableau reúne todos sus datos en una sola vista. En cuestión de segundos, ordene, resalte, explore y filtre sus datos. En esta vista, podemos identificar fácilmente los productos con un rendimiento bajo. Con Tableau, puede seguir haciendo preguntas a los datos hasta descubrir la causa raíz. Modifique su perspectiva a fin de descubrir algo nuevo. Con un clic, el diagrama de dispersión se transforma en un diagrama de árbol. Eso nos permite saber, mediante el resaltado, que Asia Occidental tiene varias regiones no rentables. Arrastre y suelte pronósticos para reconocer tendencias, identificar oportunidades y hacer preguntas como, por ejemplo, ¿venderé más el próximo año? Agregar cálculos para expandir sus datos. Transforme sus datos en dashboards eficaces e interactivos. A continuación, personalícelos para diferentes dispositivos. Comparta sus análisis de manera segura en Tableau Online o Tableau Server. Todos los miembros de su organización pueden acceder a estos dashboards interactivos desde cualquier navegador o dispositivo móvil para encontrar las respuestas a sus propias preguntas. Tableau hace del análisis visual algo rápido, fácil y atractivo para todos. Fue diseñado para ayudarlo a pensar mejor y tomar mejores decisiones con mayor celeridad. Tableau responda preguntas a la velocidad del pensamiento. Como hemos visto, esta herramienta de visualización nos permite de una forma simple presentar los datos. El analizar los datos y presentarlos es la clave para que los usuarios puedan comprender de qué estamos hablando, puedan comenzar a explorar esos datos. Es muy importante no solo presentarlos, sino que el usuario tenga las herramientas necesarias para poder explorar y navegar en estos datos, incluso hasta descubrir algo más en esa información que nosotros no hemos sido capaces de descubrir. El usuario quiere jugar con los datos, hay que tener en cuenta esto siempre. No solo los quiere ver de una forma bonita, los quiere ver de una forma interesante esa presentación, sino también quiere poder explorar los datos. Y por último, recuerden lo que veíamos en otra oportunidad, lo quiere compartir. Cuando un usuario encontró un set de datos adecuado, encontró unas determinadas conclusiones que hacía tiempo que no encontraba, lo quiere compartir dentro de la organización, con sus colegas, con su gerente, con otro líder de proyecto. Es muy importante que la herramienta que elijan para su proyecto de Big Data o su proyecto de inteligencia de negocios sea una herramienta que les permita compartir dentro de la organización ese conocimiento al cual han arribado. Dentro de estas herramientas de visualización, siempre se tiene en cuenta que sea una visualización expresiva, es decir, que pueda mostrar de una forma rápida, simple, concreta, pero sin perder el encanto. Esa información tiene que ser una visualización expresiva. Recuérdenlo, porque un usuario contento es un usuario que les va a pedir nuevos reportes, nuevos informes, si está contento en la forma en que ustedes lo hacen. Por otro lado,
no podemos dejar de olvidar la interacción dentro del informe, dentro del reporte que presentan. Esa interacción viene dada por ejemplo, de algo muy simple, o una variable que le permite elegir el año, cambiar una determinada sociedad, una compañía que tiene muchas sociedades, bueno, que pueda ver los datos de una determinada sociedad a través de alguna variable de entrada. El ámbito temporal, como decíamos, quiero ver los datos de este mes, los mismos datos, comparar los datos de este mes con el mismo mes del año pasado. Es decir, que nos permite interactuar con los datos, empezar a jugar con ellos, pero a través de variables de entrada, parámetros que nos permitan reducir esos datos, nos permitan compararlos. Esa interacción a través de este tipo de elementos como son las variables, tiene que ser una característica a tener en cuenta al elegir este tipo de herramientas. La facilidad de uso. Recuerden que la herramienta tiene que ser fácil de usar, fácil de aprender a utilizar. Es decir, la curva de aprendizaje no tiene que ser muy amplia. El usuario lo que necesita es comenzar a jugar con esta herramienta y aprenderla a usar rápidamente para lograr los resultados esperados. Ahora sí, por último, el acceso a los datos de diferentes fuentes. Recuerden que estas herramientas pueden consultar datos de diferentes fuentes de información. Es importante que la herramienta les permita consultar datos de distintas bases de datos y poder unirlos a través de la herramienta de visualización, o que sea una característica interesante a que tener en cuenta si vamos a utilizar este tipo de herramientas. Bien, con todos estos conceptos y lo que hemos visto a lo largo de la materia, los invito a realizar la próxima actividad integradora.